Entonces, para poder hacer un subrayado correcto, en este caso, si tiene el texto impreso, usar una regla, lápiz de punta fina o pincel resaltador. En este caso, nosotros vamos a utilizar el subrayado que tiene luego el documento de Google. Lee primero todo el texto detenidamente, fijándote en aquellos datos, nombre, idea, etcétera, que te parezca importantes, pero todavía no subrayes nada. Eso en caso de que cuenten con mucho tiempo. Lo mejor sería que al iniciar la lectura ya vayan también subrayando, a no ser que cuente con bastante tiempo. Haz una segunda lectura más detenida con el pincel resaltador, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, esto vamos a tratar de ver con el ejemplo del texto que tengo acá. No se trata de subrayar todo el texto, sino solo las palabras claves o frases breves. Subraya ideas, nombres, datos o fechas importantes y nunca descripciones. Hazlo de modo que cuando vuelva a leer el texto, este tenga sentido con solo leer lo que haya subrayado. Lo que le dije al comienzo de la presentación. Debe detenerte cuando llegue a palabras o ideas que no comprendas y utilizar el diccionario. Ok, entonces esta es una partecita cortita acerca del subrayado y ahora estaremos viendo la parte práctica. Para la parte práctica, acá tenemos la tarea que ya les voy a compartir. Dice el formato de presentación, tamaño de letra, tipo de letra, interlineado 2.0 y no olvidar. Te voy a poner acá en rojo. Dice, usted debe elegir un texto y copiar. Y acá van a copiar. Por eso tengo un texto ahí para mostrarle cómo hacer. No debe ser igual al del compañero, si no los trabajos no serán válidos y no serán aceptados a la entrega. Entonces, por favor, no copiar de los demás compañeros. Entonces acá yo ya tengo ya el texto que voy a copiar. Como verán, es bastante largo, pero no hay necesidad de que el de ustedes también sea así de largo. Aunque sea una página, mínimo una página que tenga el coso o más, sin problema. Bueno, entonces acá yo ya puse ya Arial 11, color negro y vamos a ver ahora el interlineado, que espacio entre líneas que sería 2.0. Entonces van a ver que ahí aumenta el tamaño de la letra, entonces eso no importa. Voy a seleccionar todo este texto y voy a copiar acá. Eso ustedes van a hacer lo mismo. Una vez que copien todo, ya podemos empezar a hacer subrayado. Entonces yo voy a ir leyendo acá mentalmente y ustedes también pueden ir leyendo y les voy a ir comentando por qué subrayo algunas partes y otras no. Entonces, en esta primera parte no subrayé porque justamente es la introducción del texto. Entonces no nos remite al tema, pero no dice nada muy importante. Entonces aquí empieza a ver ya cosas más interesantes, que es acerca de los estudios recientes. Este es un texto sobre autocontrol. Entonces acá yo selecciono y voy a subrayar con este, dice el color del resaltado y le voy a poner el color amarillo. Entonces así también ustedes tienen que hacer. Acá también una información que yo considero importante, pero que en mi resumen no me va a ayudar demasiado. Ok.
esta parte voy a subrayar también. ¿Por qué no subrayo todo esto? Porque justamente tiene el mismo rol que tiene este texto de acá, que es introducir a través de metáforas lo que de verdad es importante, que dice que los que experimentan menos tentación en general son los que más éxito consiguen, no los que utilizan la fuerza de voluntad. ¿Está bien? Lo mismo. ¿Por qué, porque solo subrayé esta parte? Porque este es el resultado de la investigación. Que entonces acá el texto se hace más interesante porque se ve ya que tiene divisiones. Y como verán, muchos textos ya no hacen ese favor de resaltar algunas partes, entonces no es más fácil utilizar el subrayado. Lo mismo, ¿ven? Que ya nos hicieron también el favor y ya subrayaron. Ok, y ahí terminó el texto. Muy bien, entonces acá ya subrayamos, entonces ahí ya cumplimos una parte de la tarea. Ahora vamos a ver la parte del resumen. Entonces el resumen es un escrito breve que contiene la idea principal de un texto. Entonces van a ver que en esta definición de resumen hay muchas ideas que son parecidas al subrayado porque justamente es una técnica de estudio. ¿Ok? Em, por eso, si es que le llama la atención que repita algunas ideas. Sirve para sintetizar el contenido de un escrito y para favorecer la comprensión y el aprendizaje de ese contenido. Hay que tener en cuenta que un resumen exige comprensión total del texto. Solo se puede hacer después de identificar, seleccionar y estructurar la información más importante del texto. Entonces, un resumen es una reducción del texto en la que no se debe faltar nada esencial para la comprensión del mismo. Se debe redactar utilizando tus propias palabras, es decir, sin copiar nada igual, pero respetando la información original. Entonces, esto es lo que cuesta un poco más en la hora de hacer el resumen, que es utilizar las propias palabras. ¿Y por qué cuesta más? Porque normalmente no manejamos un amplio vocabulario para poder escribir. Y la mejor manera de tener un amplio vocabulario es justamente leyendo bastante. Paso para hacer el resumen.
Se trata de realizar una breve redacción, comenzar el escrito con idea general del texto, lo mismo que el de subrayado, ¿verdad? Escribir la idea original del autor, es decir, no escribir algo diferente a lo que originalmente el autor quería dar a conocer. No vamos a tratar de modificar una frase, una definición importante del autor, pero sí otras partes podemos modificar cómo vamos enlazando esos textos. Establecer una relación de todas las ideas, es decir, no poner las ideas separadas, sino que haya una relación entre todas ellas. Entonces, cuando estuve subrayando el texto, y vamos a hacer resumen ahora, la idea es que se mantenga esa misma idea. Y otra cosa muy importante que los textos que ustedes van a agregar tienen su orden de secuencia y ustedes pueden manejar eso sin ningún problema si les parece mejor. Recuerda que tu escrito es un resumen, es decir, tiene que ser un texto breve. No quiero hacer un resumen de 4 hojas cuando el texto completo eran 5 hojas. Entonces la extensión del texto nunca será superior a un tercio de lo original. Esta es una manera de definir, ¿verdad? Que sea un 33%, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser menos. Y mientras más practican, van a poder escribir menos. Y ahí todas las ventajas del resumen y ya está. Entonces vamos ya ahora nuevamente a la parte práctica. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar, podemos utilizar nuestro otro texto para poder ayudar. Entonces vamos a seleccionar todo lo que subrayamos. Seleccionamos, pegamos. Tratamos de dejar un espacio para ver que son de distintas partes. Muy bien, entonces este es el texto. Verán que de todo esto pasó a esto y ahora vamos a achicar más, vamos a convertir. Bueno, no sé por qué no sale. Bueno, entonces vamos a ver acá. Vamos a resumir esta parte primero.
Una vez que ya hice todo, entonces voy haciendo. Entonces acá, por ejemplo, dice fracaso rotundo. Entonces, si yo pongo en el texto que es un fracaso, ya se entiende. Entonces, hay prácticas para fortalecer la fuerza de voluntad. Entonces, este estudio reciente también saqué todo. Y acá también hay estudios. Entonces, esto yo ya hice todo. Pero voy a dejar ahí cualquier cosa para ir verificando. Entonces, este voy a poner en negrita para poder identificar que ya hice. Entonces acá hay una idea que dice las personas sobresalientes en autocontrol casi no lo utilizan en absoluto. Entonces esta es una idea que, eh, que ya está acá. Entonces esto ya voy a borrar. Entonces, acá esta parte de los títulos lo que podemos hacer es disminuir un poco más. Entonces como el texto es sobre autocontrol, yo ya entiendo ya que hablan de personas con mayor autocontrol, entonces yo corto eso. Cuando esté seguro que no vayamos a utilizar esa parte, ya puedo borrar. Entonces si incrementa, yo puedo poner aumenta. De repente si hay algunas ideas que yo había leído en nuestro texto, yo también puedo ir agregando. Entonces acá yo invertí el orden del texto y elaboré como una conclusión.
Le agregué más ideas para poder eh, dos ideas para poder comprender mejor esta parte. Acá incluso cambié el título, como estoy cambiando, dice más pobreza, menos autocontrol, porque acá dice más fácil tener autocontrol cuando no eres pobre. Entonces acá esta idea es muy importante, entonces así mismo yo voy a copiar. Voy a quitar el link para el vínculo. Entonces, los que crecen, entonces yo voy a entender ya que ahora habla de las personas. Okay. Entonces, ¿por qué copiar ese T? Porque esta idea que está acá ya resume demasiado. Entonces acá voy a agregar esta última parte. Ok, este dejo así mismo también porque resume bien la idea. Ok, entonces este es el resumen. Entonces ahora vamos a tratar de darle un sentido. Entonces vamos a invertir acá en el orden. Entonces vamos a iniciar que las personas con autocontrol no libran siempre batallas entre el bien y el mal. Utilizan poco su fuerza de voluntad y logran mucho éxito. Entonces, hay prácticas para fortalecer la fuerza de voluntad. Entonces, como en este caso, el texto no menciona las prácticas para fortalecer la fuerza de voluntad, simplemente menciona los resultados, entonces yo voy a borrar. A no ser que yo quiera agregar después, dejo ahí y agrego un recordatorio de agregar informaciones después. Ok, entonces este es el resumen. Acá podemos poner como conclusión, así para separar cómo está el resto. Y obviamente, después de hacer todo eso, podemos volver a leer el texto a ver si faltó algo. Ok, entonces lo importante es esto. Bueno, acá ya tengo ya mi resumen. Voy a copiar y voy acá a pegar en esta parte donde dice elabore el resumen del texto insertado. Lo mismo, Arial 11, interlineado 2.0. Entonces, doble. Ahí ya está. Muy bien. Ahora por último, vamos a aprender a hacer el esquema con una aplicación. Bueno, entonces estuvimos viendo el subrayado, el resumen. Muchas veces pueden hacer el subrayado y pasar directamente al esquema. Y ya va a quedar a elección de ustedes. ¿Cuál ustedes prefieren? ¿Prefieren el resumen? ¿Prefieren el esquema? Y así por delante. Siempre van a elegir lo que les quede mejor.
Muy bien. ¿Qué es el esquema? Entonces presenta la estructura básica del contenido de un texto a partir de sus ideas principales. Entonces el tema completo podemos ver en esta gráfica que es un árbol con ramas, con frutas. Después está el tema subrayado y el esquema es achicar, recortar las hojas, los frutos, lo que sea, las ramas. Evidentemente para realizar un esquema debemos haber realizado previamente el subrayado del texto. Esto es lo que explicará que se hace una poda con el subrayado y tras él realizamos el esquema con el que el árbol queda reducido al tronco, las ramas principales y algunas ramas pequeñas. O sea que lo más importante de ese contenido queda fijado ahí. Bueno, un esquema gráfico, de presentación gráfica ordenada los contenidos del texto, pero recogiendo únicamente las ideas más importantes de forma breve. Entonces este es el esquema. Después vamos a estar viendo otros que, como el mapa conceptual y mapa mental, que podemos agrandar mucho más. Principalmente esto quiero que presten bien atención, que las ideas deben estar bien ordenadas, empezando por la idea principal de la que se derivan las secundarias y algo muy importante a tener en cuenta es la limpieza y claridad con la que haga el esquema. Entonces acá hay los esquemas de llave. Este es el tema principal, que hay contenido de internet, temas secundarios y así se va yendo por terciarios y así por delante. El esquema numérico es lo mismo, tema principal y después las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, así normalmente como suele estar en el programa académico de una asignatura. Y el esquema de árboles, tema principal, ideas secundarias y así por delante. Entonces lo que vamos a hacer ahora es de ese texto que elaboramos, vamos a hacer un esquema utilizando esta aplicación que se llama Xmind. Bueno, esto ustedes pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Pueden sacar la foto y pueden pegar en el material, da para hacer sin ningún problema. Los que tienen computadora, les recomiendo que utilicen este. O si no tienen, pueden también usar el programa que también existe para celular. Bueno, voy a abrir acá, voy a elegir este esquema, que es una plantilla, ella viene ya un modelo, entonces yo me voy a mi texto, de acuerdo a eso yo voy a elaborar mi esquema. Bueno, entonces acá vemos que el tema principal es autocontrol. Y podemos agarrar todito esto y acá nos da la opción de, vamos a ver acá, de nota. Entonces yo pego todito esto, ¿ven ahí? Entonces esto también les sirve a usted para poder estudiar o si quieren abrir ahí para que se puedan ver. Ok, entonces vamos a poner las ideas principales que son 4. Entonces nos faltó uno ahí. Agregamos un subtema. Entonces acá puse más pobreza. Entonces yo ya sé que más pobreza y puedo agregar acá menos autocontrol. También con los demás.
En vez de poner experimenta menos tentaciones, puedo poner tentaciones. Puedo poner hábitos. Puedo poner disfrute. Y ya está. Entonces este es el gráfico, el esquema. Ven que es bastante fácil. Entonces lo que les voy a pedir es que elija un texto, principalmente un texto sobre un tema que a ustedes les guste y que hagan los mismos pasos. No se olviden que acá ustedes van a elegir el texto, ustedes van a pegar acá y acá mismo ustedes pueden ir subrayando o pueden hacer como les mostré y acá abajo van a tener la parte del resumen y acá lo que nos falta entonces es el esquema. Entonces vamos a nuestra aplicación y vamos a ver aquí para exportar. Voy a elegir este formato, no transparente, la escala. Acá yo puedo elegir si quiero el libro completo, toda esta parte o solo el mapa actual. Voy a seleccionar acá mapa actual. Entonces acá voy a poner en descargas autocontrol y creo que ya está. Entonces me voy nuevamente a mi documento y ahí le doy la opción de insertar imagen, subir del ordenador. Recuerdo el nombre del archivo. Sí, salió bien. Ahí ya está. Entonces con esto concluimos la tarea. Como verán, mientras más tienes práctica, más les va a ser fácil. Ok, entonces hoy aprendimos el subrayado, el resumen y el esquema. Muchísimas gracias a todos por la atención.